Muy bien, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, muy buenos días. Quiero invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 13. Hechos, capítulo 16, versículo 13. Dice la escritura en Hechos, capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Versículo 26. Versículo 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Una lectura más, por favor, también ahí en Hechos, pero ahora vamos a retroceder unas páginas y vamos a leer en el capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9 y versículo 36. Hechos capítulo 9, versículo 36 dice la escritura. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Por favor, ahí más adelante también entonces, vamos a leer en la carta a los romanos, más adelante, un libro adelante. Y el último capítulo de la carta a los romanos. Romanos capítulo 16, por favor. Carta a los romanos capítulo 16 y versículo 1. Dice la escritura,
Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y finalmente vamos a leer un poco más adelante en la carta a los Filipenses, un poco más adelante, hay unos 3, 4 libros más adelante en la carta, bueno, un poquito más tal vez hay libritos, carticas adelante, Filipenses capítulo 4 y el versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Oremos. Padre, queremos en esta mañana invocar tu ayuda, rogarte que a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos moldee, que nuestro carácter día a día sea semejante a la persona preciosa del Señor Jesucristo. Y Padre, puesto que hay almas en este lugar que no son salvas, te pedimos que obres para salvación de almas. Y Padre, que sin duda la sola lectura de tu palabra puede traer algo de inquietud al corazón de quien la ha leído. Y Padre, que tú obres en sus vidas. Oramos muy agradecidos en esta mañana, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, leímos varias citas de la palabra de Dios que tiene que ver con algunas mujeres. Y estaba pensando en lo que el Señor Jesucristo puede hacer en y a través de la vida de muchas mujeres. Pero más allá de pensar simplemente en lo que Él puede hacer en la vida solamente de las mujeres, Él puede obrar en la vida del corazón de todas las personas que, convencidos de su necesidad de salvación, pues acuden al Señor Jesucristo para salvación de sus almas y para el perdón de sus pecados. Leímos entonces en Hechos capítulo 16. Pablo está en Filipos. No hay una asamblea establecida en ese lugar, no hay una iglesia en la cual congregarse. Así que ellos se reúnen ahí cerca del río y ahí entonces ellos oran al Señor. Mientras ellos están reunidos ahí sentados, ven unas mujeres y comienzan a hablarles, a predicarles el evangelio a estas mujeres. Y había una mujer ahí llamada Lida. Y dice la escritura, versículo 14, que esta mujer era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Dice, y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ese día, esa mujer que no era de Filipos, que era de Tiatira, donde posteriormente iba a haber una asamblea local. Y usted puede leer ahí en Apocalipsis de la iglesia que hubo en un tiempo en Tiatira. Pero quisiera solamente, antes de comenzar a hablar de estas mujeres preciosas que son tan valiosas en la obra de Dios, que son tan valiosas para nosotros los creyentes, que
al ver tantas mujeres en una congregación, pues a uno le llena de alegría el corazón ver porque eh, tal vez hay mujeres que son más fieles que los mismos hombres a las reuniones, más fieles que los mismos varones al Señor. Y es bonito ver lo que Dios puede hacer en la vida de estas mujeres y cómo su servicio trasciende las puertas, hablando metafóricamente, de una asamblea local. Cómo ellas a través de su testimonio, a través de sus vidas, pueden hacer que la obra del Señor se expanda y se extienda alrededor del mundo. Hay historias de grandes mujeres de Dios a través de los tiempos que Él usó para que la obra del Señor se extendiera alrededor del mundo, pero simplemente quiero hacer una parte para que estas mujeres de las cuales hemos leído llegaran a ser lo que fueron. Había la necesidad en estas mujeres de conocer a la persona del Señor Jesucristo. Ellas tenían que tener una relación íntima y personal con Él. Ellas debieron reconocer un día en sus vidas que estaban completamente perdidas, que siendo pecadoras, el Señor Jesucristo había muerto por ellas en la cruz del Calvario. Y el Señor podía abrir el corazón de esta mujer llamada Lida para que ella entendiera el Evangelio, para que ella entregara su vida al Señor Jesucristo. Después de ya haber entendido su necesidad de salvación, que Cristo es el único que le podía salvar, esa mujer tomó la decisión siguiente, haber creído que era haber sido bautizada. Pero mientras Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio, ellos fueron encarcelados y ellos están allí en lo más oscuro de la prisión, en lo más frío, en lo más húmedo tal vez. Ellos están cantando y orando al Señor. Y a medianoche, mientras ellos cantan y oran al Señor, leemos en la palabra de Dios que las puertas de esa cárcel se abrieron, las cadenas se soltaron y el carcelero que estaba ahí, pues si él dejaba volar un preso, él tenía que pagar con su vida porque no estuvo pendiente de que los presos estuvieran en su lugar de reclusión. Pero este hombre pensó que todos se habían escapado y ese hombre sacó su espada y se iba a matar, se iba a quitar la vida. Y oramos al Señor en esta mañana que aquí en este lugar no haya personas con ese pensamiento de acabar con sus vidas, de quitarse la vida, porque no es la mejor decisión que ninguno de ustedes puede llegar a tomar. El hecho de atentar contra la vida, el hecho de acabar con la vida, no es la solución. La solución a todo problema del ser humano se llama Jesucristo y Él es el Señor y Él es el Salvador. El problema más grave que tiene el ser humano se llama pecado y su pecado necesita una solución. Este hombre entonces quería quitarse la vida, este hombre quería atentar contra su propia vida. Y de una forma milagrosa, Pablo le dice, no te hagas ningún mal. Y ese hombre tembloroso fue hasta donde estaban ellos pidiendo luz y hace una pregunta que esperamos que usted se haga de todo corazón. Este hombre dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ven? Este hombre ese día encontró una solución a su problema. Y este hombre sabía que la solución a su problema era el Señor Jesucristo. Este hombre sabía ese día que necesitaba que sus pecados fueran perdonados. Miren, quédese con esta palabra. Si hay alguien acá que ha pensado en algún tiempo quitarse la vida, no te hagas ningún mal. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la solución a cualquier problema nuestro, a cualquier problema del ser humano. Pues el Señor Jesucristo, de verdad, de corazón se los digo, Él es la solución. Se los dice uno que en un tiempo durante su juventud buscaba cómo quitarse la vida,
pensaba en quitarse la vida, pero nunca lo hice porque el Señor tuvo misericordia de mí. Y la solución a mi problema, a mi necesidad, fue, es y seguirá siendo el Señor Jesucristo. Por ende, no se haga ningún mal. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. En Él hay paz, en Él hay gozo, en Él hay felicidad, en Él hay descanso, en Él hay satisfacción. Solamente en Cristo y solamente en Él el problema de nuestro pecado puede ser solucionado. Pero ese hombre ese día entendió que necesitaba ser salvo y creyó en el Señor Jesucristo y después de él los suyos fueron salvados. Su casa fue salvada. Pero volvamos entonces a Lida, esta mujer vendedora de púrpura que creyó el evangelio. Y esta mujer entonces, después de haber sido salva, esta mujer quería hospedar a Pablo y a Silas y a los que le acompañaban en su casa. Quería atenderlos lo mejor que ella pudiera. Verán, aparentemente esta mujer era una mujer que tenía buenos recursos económicos y ella quería usar esos recursos que ella tenía para poder ese día hospedar en su casa a estos hombres de Dios. Pensando en las hermanas nuestras en esta mañana en la asamblea local, qué bonito es que después de escuchar el evangelio, que después de haber creído en el Señor Jesucristo, si hay una hermana o un hermano acá que ya creyó en el Señor Jesucristo y que no ha decidido bautizarse, pues que se bautice, porque necesitamos obedecer al Señor de todo nuestro corazón y no solamente obedecerlo a pedazos. Verán, muchos dicen, es que el bautismo es mucho compromiso. No, 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 no se equivoque. El compromiso suyo con el Señor empezó el día que usted aceptó como Señor y Salvador de su vida. Y a partir de ese momento, lo que a cada uno nos queda, nos corresponde, es obedecer a nuestro Señor, es seguir a nuestro Señor. No hay más. Pero entonces esa mujer podía en su casa hospedar a otros creyentes. Y a mí me parece muy bonito ver hermanas que disponen sus casas para hospedar a otros. Y estoy hablando de las hermanas en esta mañana simplemente por el hecho de que quería pensar en las creyentes, en la palabra de Dios, pero hay hermanas con sus esposos que dicen, venga, quédese acá, tranquilo, mañana se va, pasado mañana se va, no hay problema, ahí está la cama, que hay comida, ¿qué más quiere? ¿Qué más necesita? Y tienen un corazón dispuesto para el pueblo de Dios, para servir al pueblo de Dios. No sabemos, o yo no sé, si por medio del testimonio de esta mujer llamada Lida, un tiempo después hubo una asamblea en Tiatira. ¿Saben que así ha comenzado la obra del Señor alrededor del mundo? Personas que han escuchado el Evangelio en cierto lugar, en cierto país, y han ido a sus países de origen y ha comenzado la obra del Señor en ese país, en esa ciudad o en esa región. En México, por ejemplo, mucho de la obra reciente de los hermanos allí comenzó con personas que escucharon el Evangelio en Canadá mientras trabajaban en las granjas en Canadá. Hombres escucharon el Evangelio, creyeron al Señor, fueron salvos y llegaron a su ciudad, invitaron hermanos a predicar el Evangelio a sus familias y ahí nació la obra del Señor. La forma como la obra del Señor ha de prosperar, ha de expandirse, es a través del testimonio nuestro. Y usted, hermana, puede ser muy importante en cuanto a la expansión del Evangelio en este mundo. Miren, si fue así o no fue así con Lida, realmente yo no lo sé y tal vez hayan registros
de eso. Pero hermanas, simplemente quiero animarlas a ver que ustedes pueden ser de mucha utilidad en la obra del Señor en este país. Si el Señor les lleva a otro país por la razón que sea, pues usted ha de ser igualmente un testimonio en ese lugar donde el Señor la tenga o donde el Señor le tenga. Ahora quiero invitarles entonces a Hechos capítulo 9 para pensar en esta mujer llamada Tabita. No solamente es que la obra del Señor puede expandirse a través de otras mujeres o otros creyentes alrededor del mundo, pero quiero tomar el ejemplo de esta mujer llamada Tabita. Dice la escritura que traducido es Dorcas. Yo me di a la tarea de buscar qué significa Tabita y resulta que Tabita significa gacela. Y me di a la tarea de buscar qué significa Dorcas y adivinen qué, pues Dorcas también significa gacela, solo que un tipo de gacela. ¿Cómo así? Si hay una gacela que es gacela Dorcas, dicen que es una gacela que puede sobrevivir a climas muy extremos y yo no sé si leí bien, pero decía que podía vivir toda su vida sin tomar agua. Y para mí eso es algo como casi imposible, pero es un tipo de gacela. Una gacela que es muy pequeñita, mide entre 90 y 100 centímetros de alto, tiene patas muy firmes y no es tan imponente como otros animales. Pero esa Dorcas Tabita es un tipo de gacela. Y a mí me llama la atención eso especialmente, ¿por qué? Porque yo quiero ver con ustedes algunas características de esta mujer. Ahora verán, era una mujer, dice que traducido es Dorcas, ¿cierto? Parece que su vida era una vida que estaba puesta al servicio de los demás. Y ya les voy a decir por qué su vida estaba puesta al servicio de otras personas. Ahora pensaremos un poquito acerca de las características de esta gacela y cómo podemos compararlas con la vida de esta mujer. Pero verán, esta mujer muere y están las viudas allí llorando, rodeando el ataúd tal vez donde ya ha sido puesta. Y estas viudas están mostrando especialmente dos cosas que Dorcas había hecho mientras estaba en vida. Esta mujer estaba mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. En primer lugar, ¿quiénes estaban allí mostrando esas cosas que Dorcas hacía con ellas? Las viudas, ¿cierto? ¿Ha pensado usted, hermana, que podría tener un gran servicio entre las viudas dentro de una asamblea local? Pero no solamente con las viudas, con las jovencitas. No solamente con las jovencitas, con las niñas que apenas están comenzando a vivir sus vidas. Pero verán, quiero pensar en Dorcas, al menos en cuanto a cuatro cosas. Ella tenía un talento natural que le había sido dado por Dios, como todos nosotros cuando nacemos o aprendemos cierto oficio. ¿Así es o no es así? Pues algunos son médicos, otros son, yo que sé, reparadores de electrodomésticos, otros son mecánicos, otros son ingenieros, otros son abogados, otros son buenos para las manualidades. Bueno, en fin, nosotros tenemos muchos talentos que naturalmente se nos han sido dados al momento de nacer, que es muy diferente a los dones que el Espíritu Santo de Dios ha dado a los creyentes. Pero esta mujer tenía aparentemente un talento
Y el talento de esta mujer era ¿qué? Hacer túnicas y hacer vestidos. Y uno diría, ¿cómo yo puedo usar lo que el Señor me ha dado en beneficio de los santos para servir al Señor? Pues esta mujer había usado ese talento que Dios le había dado simplemente para ayudar a estas viudas, para tejer sus vestidos, para tejer sus túnicas, para ayudarles a ellas en cuanto a lo que ella podía. Aparentemente era una mujer que se negaba a sí misma en muchas cosas y usaba sus talentos para servir a los demás. Yo quiero simplemente preguntarle a las hermanas acá en esta mañana, no sus dones, pero cómo usa sus talentos para servir al cuerpo de Cristo. Cómo usa ese talento, ese arte que usted tiene para servir al pueblo del Señor. Hace años yo me acuerdo cuando estaba estudiando por allá en Mirolindo que había una hermana que sabía coser y ella dijo, pues yo no sé predicar, yo no voy a ir a enseñarles allá porque no me corresponde a mí, pero hay unas mujeres allá que están aprendiendo, voy a ir a enseñarles costura, voy a enseñarles a hacer vestidos. Y de esa forma ella fue útil durante mucho tiempo a la obra del Señor. ¿Cómo? Enseñando a otras a coser. Pero la palabra de Dios habla entonces de que las mujeres que son mayores deben enseñar a las más jovencitas, entre otras cosas, a amar a sus maridos, a no ser ociosas, a ocupar bien el tiempo. La pregunta entonces acá es, ¿cuántas mujeres mayores tienen la disposición de enseñar y ayudar a las más jovencitas? A veces son las más jovencitas que están enseñando a las mayores y así no es el orden. El orden es que las mayores enseñen a las menores a no ser ociosas, a no meterse en chismes, a no andar de casa en casa, a ocuparse en las cosas que tienen que ocuparse. Si esas más jovencitas son casadas, pues enseñarles cómo deben hacerse las cosas de su hogar. Yo siempre digo que el pueblo de Dios tiene muchos fracasos espirituales y muchos de esos tiene que ver con la falta de visión en cuanto a ayudar, especialmente los unos a los otros, pero que las hermanas, que el Señor les ha permitido trasegar un camino de su mano con aciertos, desaciertos, caídas o eh, triunfos, pues que estas hermanas puedan usar todo esto que el Señor ha hecho en sus vidas para enseñar a las más jovencitas cómo deben vivir dentro del pueblo de Dios. Y Dorcas era una que usó su talento para eso, pero eso también demandó de ella tiempo, tiempo. Algo que no nos sobra por estos días es tiempo, ¿cierto? Porque los días pasan como volador sin palo. Porque los días uno se levanta y ya cuando uno mira el reloj, es que son las 12 y otra vez que son las 4, las 5, las 6 y el día se fue y no nos alcanzó el tiempo para absolutamente nada. Si uno lo ve de esa forma, pero uno en el día pues uno saca media hora para desayunar al menos o 15 minutos, algunos o 5 minutos si uno sale corriendo, al menos media hora para almorzar, al menos media hora para comer y unos se pegan del celular 1 hora o 2 horas y el tiempo se nos va así de esa forma. Pero si queremos servir al Señor, yo sí les digo, hermanos, hermanas especialmente, que quiero hablar a las hermanas de todo corazón, pero los hermanos también, la obra del Señor va a demandar tiempo, tiempo. Hay hermanas que salen corriendo de sus trabajos y run, toman el carro y vámonos que hay predicación del Evangelio esta noche. Hay hermanas que terminan su trabajo y sobre la carrera dicen, bueno, vamos que hay reunión.
Vamos que hay que ayudar a esta hermana. Vamos que hay que hacer esto por esta alma. Y toman el tiempo necesario para ayudar a los que necesitan ser ayudadas. Pero hermanas, tiempo. Yo no sé cuántas viudas había ese día en ese lugar, pero dice que todas las viudas que estaban allí presentes mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. ¿Quién hacía? Dorcas, cuando estaba con ellas. Y eso le demandó a ella tiempo. Y sin duda el tiempo también le demandó gastos. Claro que sí. Normalmente la obra del Señor demanda gastos. O si no, pregunté a los hermanos que están haciendo o han abierto su casa en Quebrada Negra, si demanda gastos o no. Pero no es algo que es gravoso para ellos, ni es algo que debe ser gravoso para nosotros. Pero el tiempo que ella dedicó a servir a estas mujeres es un tiempo que no fue perdido. Piensen en el tiempo que ustedes y yo malgastamos en otras cosas en esta vida y piensen en el tiempo que podríamos aprovechar para usarlo para servir al Señor en su obra. La escritura dice que redimamos bien el tiempo porque los días son malos. Redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Y obviamente, pues, eso ya es inherente a lo que hemos dicho, pero había un trabajo que Dorcas tenía que hacer para poder hacer esos vestidos. No solamente era que ella ponía el tiempo, que ella ponía el dinero, que ella ponía su talento, pero ella los hacía y servía a las viudas de esta manera. ¿Y saben qué trajo esto a la vida de Dorcas? No trajo grandes premios. No es que ella tomaba, y pues en ese tiempo no había, simplemente es una forma de decir las cosas. No es que ella tomaba fotos haciendo los vestidos y los subía a las redes sociales y decía, vea, aquí trabajando para las viudas. No, ella lo que hacía, lo hacía para el Señor. Ella lo que hacía, lo hacía para servir a los santos, especialmente a las viudas. Y yo quiero pedirles un favor, no solamente a las hermanas, perdón, pero también a los hermanos, que si hay viudas entre nosotros, que en verdad son viudas, como dice la palabra de Dios, que no tienen hijos, sino que han quedado desamparadas, que usted y yo, por favor, estemos pendientes de esas viudas. Y si tienen hijos, no importa, estemos pendientes de esas viudas. Viudas que en verdad lo son. La palabra de Dios es muy clara en esto y es un tema que ha sido muy descuidado por los creyentes, yo digo dentro de las asambleas locales, y es el hecho de tener cuidado de las viudas. Viudas a las cuales como asamblea local se deberían ayudar. Pero dice viudas no jóvenes, porque cuando ellas impulsadas por sus propios deseos se quieren casar, pues ya es otro cuento diferente. Pero viudas que en verdad han quedado viudas sin posibilidad en ese sentido ya de volverse a casar. ¿Ha pensado usted, hermana, que podría ser útil entre las viudas, entre las demás hermanas, que podía ayudar a otras, guiarlas en el camino del Señor, a otras jovencitas? Pues piénsalo bien porque hay mucho para hacer. Hay mucho que pueden hacer las mujeres, mucho que podemos hacer los hombres. Pero hermana, usted está llamada a poner sus talentos al servicio del Señor. Esta mañana leíamos
cómo habían algunas mujeres, dice que servían al Señor Jesús directamente y estaban presentes en la vida del Señor Jesús, solamente que muchas veces hablamos solamente de los apóstoles, ¿cierto? Y de los discípulos del Señor. Y las predicaciones muchas veces son de los grandes hombres de Dios. Yo no pretendo exaltar a ningún hombre o a ninguna mujer en esta mañana acá. Simplemente quiero ver lo que el Señor hace en las vidas de las personas y cómo los transforma para que puedan obrar y usar todo lo que el Señor les ha dado en beneficio de otros. Porque saben que, hermanos, esa finalmente es nuestra tarea, esa finalmente es nuestra labor. El Señor no nos salvó simplemente para que vengamos acá un miércoles, un domingo, nos sentemos, escuchemos y nos vayamos y no pase nada en cuanto a nuestras vidas. Que no haya ningún servicio de parte nuestra para el Señor. El Señor nos salvó con un propósito y ese propósito es servirle desde lo que Él nos ha dado, porque nada es nuestro. Y en Corintios dice la Escritura que nada es nuestro, que lo que recibimos lo recibimos del Señor. Y entonces si nada es nuestro y lo que recibimos lo recibimos del Señor, ¿de qué nos gloriamos? De absolutamente nada tenemos que gloriarnos. Pero eso trajo a la vida de esta mujer testimonio, testimonio. Había un testimonio, un legado que esta mujer había dejado. Y es tan grande el legado y el testimonio que esta mujer había dejado que, ¿saben qué? Nos quedó registrado en la palabra de Dios. Y eso es precioso. Lo que nosotros hagamos no va a quedar registrado en este libro porque ya lo que está escrito en este libro está escrito. Pero si hay páginas nuevas escribiéndose cada día de parte de Dios en nuestras vidas. Y un día tal vez ese libro sea abierto y su nombre esté allí puesto y lo que usted hizo para el Señor esté allí grabado con letras de oro. Lo que podamos hacer para el Señor, hermanos, especialmente hermanas, no es en vano. Lo que hagamos para el Señor tiene recompensa. No os canséis de hacer el bien. Y no nos podemos cansar, especialmente hermanas, de hacer el bien. Porque hay un testimonio que van a hacer con lo que usted haga para el Señor. Un testimonio que va a brillar. Pero saben que así como esa gacela que podía vivir a los climas más extremos, esa gacela Dorcas, que se adapta a cualquier terreno en ese sentido, a cualquier terreno extremo a pesar del calor y la falta de agua, tiene que haber algo de abnegación en la vida de las mujeres, también de los varones, pero de las mujeres que quieran servir al Señor. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros muchas veces negarnos a nosotros mismos? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros muchas veces incomodarnos, dejar la comodidad para servir al Señor? Yo estoy seguro que esta mujer Tabita fue llamada Dorcas porque fue comparada con esas gacelas que no eran imponentes, que eran tal vez en cierto sentido eh, muy flaquitas, unas paticas muy pequeñitas, pero muy firmes para el Señor, muy firmes para el Señor. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en particular, pero especialmente a las mujeres que están acá, a dedicar sus vidas al servicio del Señor, porque no es en vano, tiene recompensa. El Señor no es deudor de absolutamente nadie. Ahora vamos a Romanos capítulo 16. Y yo siempre tomo notas y se me olvida eh, usar las notas, pero vamos acá entonces a hablar de una mujer llamada Febe, una mujer diaconisa en la iglesia en Cencrea.
Entonces, Romanos capítulo 16, versículo 1, habla de esta mujer llamada Febe. Febe, su nombre significa radiante o una que brilla o una que tiene luz. Y hermanos, apreciamos mucho en el Señor las mujeres que brillan con luz propia para el Señor. Apreciamos mucho en el Señor las mujeres que pueden reflejar la luz de Cristo en todo lugar donde el Señor las ha puesto. Si usted ha de brillar para el Señor, que no sea por su apariencia física o por lo llamativo de su atuendo, pero si usted ha de brillar para el Señor, sea por el servicio que usted hace para el Señor. Ahora, algunos han dicho que no, que esta mujer no era diaconisa. Y en lo personal yo tengo mi forma de ver y creo que era una mujer que sí servía al Señor. Tal vez no dentro del contexto de una asamblea local como tal, o tal vez sí. Pero escuchen lo que esta mujer hacía. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Y la recomendación de parte de Pablo es que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Saben que todos los creyentes somos dignos de ser recibidos con toda dignidad en todo lugar donde el Señor nos lleve. Y quien está acá presente puede dar testimonio de eso. El Señor me ha permitido ir a algunos lugares y me han recibido con toda la dignidad que merece un hijo de Dios. Ahora que me han dado casa, carro, finca, beca, no, 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 no. Pero con el amor y con los cuidados, sean muchos o sean todo lo que tiene una familia, me han recibido en el Señor. Y así Pablo quería que ellas la recibieran en el Señor. Ahora, hay una cosa interesante acá, simplemente quiero mencionarla, pero esta mujer Febe brillaba en su servicio para el Señor, pero dice, en cualquier cosa que la ayudéis, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y me dio por buscar esa palabra ayudar o ayudado. Y esa palabra ahí aparece solamente en ese capítulo de Romanos y es próstatis. Esa palabra es próstatis. Y sin duda usted le hará pensar en otra palabra que es muy conocida y muy temida por los varones, especialmente en la edad que ya algunos vamos acercándonos, y es la próstata, ¿cierto? Pero lo interesante de esta palabra ahí es que esta palabra con respecto a esta mujer da la idea de una persona que protege, que guarda, que cuida. Y a mí me parecía sumamente interesante esto, porque cuando uno lee en la versión antigua, más o menos dice, porque esta ha guardado a muchos y a mí mismo, porque esta ha protegido a muchos y a mí mismo, porque ella se ha puesto delante de esta persona para protegerla y para guardarla. Básicamente parecido a lo que hace esa glándula llamada próstata, ¿cierto? Que está ahí protegiendo la zona de reproducción de nosotros los varones. Pero básicamente significa estar delante para proteger. Ay, eso es muy precioso.
muy bonito. Que una hermana se ponga delante de para proteger, para cuidar, para guardar, eso es precioso. Porque normalmente nadie quiere ponerse delante de, sino atrás de. Porque nadie quiere poner el pecho en ese sentido. Porque todos queremos escondernos y ser resguardados y ser protegidos y ser ayudados por parte de otro. Pero si todos estamos pensando lo mismo, pues nadie va a guardar a nadie. Nadie va a proteger a nadie. Y ese cuidado espiritual que debería existir en la vida de otros creyentes, pues no se va a ver. Pero hermana, usted podría ser como Febe, brillar para el Señor en el hecho de guardar las vidas de otros creyentes, de proteger a otros hermanos de pecar contra Dios, de pecar contra ellos mismos, de no ayudarlos o animarles a estar peleando con fulano o con sutano o con perencejo. Usted podría ser una mujer que brille para la gloria de Dios porque usted se pone por delante con la disposición de recibir el daño. Miren, eso es interesante. ¿Saben por qué? Porque es que hoy en día nadie quiere sufrir el agravio. Nadie quiere recibir el daño por otros. Y Pablo, hablando de Onésimo, cuando le escribe a Filemón, le dice, y si en algo te defraudó, ponlo a mi cuenta, yo mismo lo pagaré. ¿Tiene usted, hermana, también hermano, por qué no? Ese sentir de ponerse por delante de su hermano, su hermana, para protegerlo, protegerla, para guardarla, para cuidarla de pecar contra Dios. O usted tiene la tendencia que tuvo Caín, o usted piensa como pensó Caín, soy yo el caso guarda de mi hermano. Pues sí, usted sí es guarda de su hermano. Usted guarda de su hermana. Usted debe proteger a su hermano, a su hermana, como quien está en el campo de batalla. No solamente vigilando al frente cuando el enemigo viene, pero también vigilando a su costado que su compañero de batalla esté bien, esté cuidado, esté resguardado, esté protegido. Próstatis, a mí me llamó la atención esa palabra, porque es ponerse por delante de para proteger. ¿Saben qué es lo interesante? Que Pablo dice, ella ha protegido a muchos y a mí mismo. Entonces no solamente el servicio de las hermanas se limita hacia otras hermanas, pero tiene que ver también con otros creyentes. Guardarse los unos a los otros en el hecho principalmente de no pecar contra Dios. Porque si acolitamos el pecado en la vida de otros, pues nos hacemos igualmente responsables del pecado en la vida de otros. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice la escritura, hablándole tal vez a los ancianos de la asamblea en Galacia, les va a hablar y les va a decir entonces que ellos tenían la necesidad de guardar a los demás, teniendo cuidado de que ellos mismos no fueran tentados, de que ellos mismos no cayeran. Pero entonces, hermanos, hermanas, especialmente, tenemos una doble responsabilidad y es el hecho de tener cuidado de nosotros y cuidado de los demás, de ponernos por delante de para, si es necesario, recibir el daño. Ustedes han visto los guardaespaldas, ¿cierto? Cuando comienzan o hay un atentado, ¿qué hace el guardaespaldas? Pues se pone delante para que la bala lo alcance a él y no alcance a la persona que está ahí. Y si es necesario morir,
pues ese guardaespaldas, si es bueno y si es fiel, ese hombre da su vida por esa persona. Primera carta de Juan dice que nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, como quien se pone delante de para recibir el daño. Precioso es que Cristo murió por nosotros. Él se puso delante de nosotros para recibir sobre él todo el fuego de la ira de Dios, para recibir sobre él el castigo de nuestra paz. Y él se puso por delante de nosotros para llevar sobre sí el pecado de toda la humanidad. ¿Con qué propósito? Con el fin de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio su vida en mi lugar. Él dio su vida en mi favor. A mí me cuesta decir esto y no sé si lo haga algún día, pero así como el Señor puso su vida por mí, yo debería poner mi vida por mis hermanos. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos realmente a hacerlo? Cuando las cosas se ponen mal, uno quiere correr a esconderse y sálvese quien pueda, dicen por ahí, ¿cierto? Pero ese no es el llamado de la palabra de Dios. Y esta mujer creo que servía al Señor como diaconisa en ese sentido. Se ponía por delante para proteger, para guardar, para ayudar a otros creyentes. Y la razón por la cual esta mujer podía hacer eso solamente era porque Cristo el Señor estaba morando y obrando en su vida. ¿Saben qué, hermanas, hermanos, amigos? Realmente no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno que hay en nosotros se llama Jesucristo el Señor. Y es por Él que podemos hacer muchas o pocas cosas. No hay de qué gloriarnos, hermanos, hermanas, no tenemos de qué gloriarnos. Si nos vamos a gloriar, gloriémonos en la persona preciosa del Señor Jesucristo. Y como el salmista dijo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, dad gloria, por tu justicia, por tu verdad. La escritura dice, alábete la boca del extraño y no tu propia boca. Que recibamos la alabanza de Dios más que la alabanza de los hombres. Pero que hermanos, hermanas, de verdad, yo no sé si a veces uno habla más de lo que, bueno, no sé si es la verdad. Muchas veces uno habla más de lo que hace, pero realmente estamos dispuestos a ponernos por delante de para proteger a otros. Ella lo hizo en días, escuche bien, esta mujer se puso por delante en días en los que ser cristiano se pagaba con la muerte. No eran los días de esta modernidad. No, 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 no. Ella lo hizo en los días en que de verdad se demostraba uno si era creyente o no era creyente. En los días en los cuales, perdón, a causa de la fe, muchos creyentes murieron y dieron sus vidas por el Señor Jesucristo. Ahora, si ya lo hizo en esos días, ¿por qué nos queda tan difícil hacerlo en estos días a nosotros? Que el Señor ayude a mis hermanas, especialmente porque quería hablarles a ellas, pero también a nosotros a ponernos por delante de otros creyentes para guardarlos y protegerlos. El tiempo se fue, pero termino con la cita en Filipenses capítulo 4. Habían dos hermanas muy bellas, muy trabajadoras, que habían servido al Señor. Se llamaban Evodia y Sintique. Y estas mujeres, al parecer, habían tenido cierto desacuerdo. Había un problema entre ellas que no había sido
resuelto. Y Pablo llama a estas mujeres a reconciliarse, a ser de un mismo sentir. ¿Saben que estas dos mujeres no eran mujeres que estuvieran ahí haciendo nada, viviendo a la locha sus vidas? No, la escritura dice que estas mujeres habían servido al Señor. Entonces, termino con eso. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio. Y esa palabra combatir o luchar significa luchar a la par de, a la misma altura, al mismo nivel. También implica otra palabra que no leímos en Romanos, pero que la leeremos después hablando de María y hablando de Priscila y Aquila, que el servicio para el Señor implicaba un trabajo duro, un trabajo duro. ¿Saben qué es trabajar duro algunos acá? Trabajo duro es trabajo duro. Preguntémosle a este jovencito que le toca trabajar a veces duro en algunas cosas, ¿cierto? Preguntémosle allá a Fabián también, que trabaja duro en ciertas cosas. Preguntémosle a otros que trabajan duro en diferentes trabajos que les tocan para proveer para sus familias. Pero estas mujeres que tenían ese desacuerdo, que estaban peleando, habían trabajado a la par de Pablo. Oiga, pues, ¿se imagina eso? Trabajar a la par de un hombre que Dios usó para establecer tantas asambleas, para consolar tantos creyentes, para animar a tantos, y que estas dos mujeres habían trabajado juntamente con él como si fuera al mismo nivel del trabajo de Pablo, a la misma exigencia de ese trabajo, y ahora estas dos mujeres estaban peleando. ¿Saben por qué? Pues porque eran humanas. Pues, somos creyentes, pero somos humanos. ¿Tenemos desacuerdos a veces? Claro que sí. ¿Tenemos problemas? Claro que sí. No importa si es, entonces van a decirle si algún día pasa eso, ay, la super espiritual, véala, la que no quebraba un plato, véala, la que peleando con fulanita, y fulanita la que se creía, que enseñaba peleando con sutana, pues problemas van a surgir. Pero si surgen problemas, que los solucionemos, que seamos de un mismo sentir, que seamos como el Señor Jesucristo, que podamos vivir para Él, para honra y gloria de su santo nombre. Hermanas, tienen mucho trabajo por delante. Y hermanos, nosotros mucho más todavía. Porque si ellas tienen gran trabajo por delante, nosotros como varones tenemos doblemente trabajo para agradar y para servir al Señor. Eh, Ahora sí termino. Usted puede buscar si quiere qué significa Evodia, qué significa Sintique. Y va a haber un contraste muy bonito ahí en el nombre de estas mujeres. ¿Por qué hablo de los nombres de las personas que cito? Porque normalmente los nombres de esas personas fueron puestos con un propósito y no fueron buscados en Google como hoy en día. ¿Cómo le va a poner al niño? Pues pongámosle Bonifacio Antonio. ¿Por qué? No me pareció bonito, es que Bonifacio ese nombre casi no se ve. Pero ¿por qué le quiere poner a su hijo así? ¿Por qué le quiere poner a su hija así? ¿Cuál es la razón que quiere que Dios haga en la vida de esta persona? Si tiene un hijo, y yo no soy el más recomendado para decirle nada de eso porque no tengo hijos, pero si el Señor le da hijos, busque que el nombre de su hijo o de su hija tenga algo que ver con los propósitos de Dios en la vida de ese bebé
y que Dios pueda ser glorificado más adelante en su vida. Y perdón por el tiempo. Llevo por delante. Bueno, hermanos, hemos aprendido del Señor hoy y la invitación es la siguiente. Escúcheme.